día de hoy vamos a hablar de un tema pues bastante interesante que cada vez toma más fuerza, no solamente en el campo de donación, sino también en el campo de cuidado intensivo, que es ECMO y donación. ¿Listo? Entonces, desde el primer trasplante renal que fue realizado en el año 1954 a la era actual, la terapia de trasplantes de órganos se ha convertido prácticamente, pasó de ser un procedimiento experimental a un procedimiento como terapia consolidada. Como ustedes saben, para los pacientes que tienen una insuficiencia orgánica terminal de un órgano, prácticamente es un tratamiento definitivo. El trasplante de órganos es el único tratamiento que ellos van a tener pues, para poder lograr tener una mejoría en su calidad de vida. Entonces, es así como esta terapia cada vez viene más en expansión. Cuando evaluamos las tasas o los datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante, para el año 2021, como ustedes están viendo acá, vemos que se reportó una tasa de trasplantes de 144.302. Hubo un aumento importante del porcentaje entre el 2020 y el 2021 de pacientes trasplantados de 11.3%, pero si ustedes ven estas gráficas, bueno, estas cifras, ustedes dicen, bueno, es un buen número, pero quiero contarles que desafortunadamente estas cifras o estos valores no alcanzan a suplir la demanda que tenemos a nivel global de órganos. Cada vez es más conocido que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Existe muy poca oferta de órganos y una alta demanda. Este desequilibrio entre la balanza pues, es dado porque, pues, primero, sabemos que tenemos una población longeva. Al tener una longevidad, pues vienen las enfermedades crónicas no transmisibles. Pero esto, además de eso, como sabemos, usualmente se utilizan los pacientes con muerte encefálica para ser donantes, pero es que existe un descenso en la potencialidad de la donación en muerte encefálica. Sabemos que pues cada vez los pacientes tienen una menor mortalidad en los accidentes de tránsito, una menor mortalidad en las enfermedades cerebrovasculares, especialmente pues en las enfermedades, digamos, que se van a detectar de manera precoz, rápida, y van a tener unos tratamientos oportunos y efectivos, haciendo que estos pacientes pues no evolucionen a muerte encefálica. Adicional a eso, pues la atención en cuidado intensivo pues cada vez es mejor, hay más tecnología, y sí o sí en los pacientes neurocríticos pues hay una neuromonitoría multimodal integral. Entonces esto ya muchos países lo han entendido y han migrado a nuevas estrategias, que son las estrategias que les traigo el día de hoy. Porque es que este problema de escasez de órganos o la crisis de órganos que estamos teniendo no solamente es en Colombia, sino es a nivel mundial. Por eso digamos que hay muchas organizaciones, entidades y sociedades científicas que han intentado pues, proponer diferentes soluciones para esta crisis de órganos. Sabemos que existe un consentimiento presunto, un uso de donantes marginales con criterios extendidos que ustedes ya lo conocen. También se ha incentivado mucho el uso de donación de pacientes que están vivos, pues de donantes vivos, y la donación de órganos emparejados. Pero esto no alcanza a ser suficiente y lo que queremos es tener una autosuficiencia, programas con autosuficiencia para que todos los pacientes que están en esa lista de espera pues puedan tener una mejoría en su calidad de vida. Entonces, pues, ¿cómo estamos en Colombia? Porque pues estamos en Colombia, ¿no? Entonces, pues sabemos que contamos con programas, campañas y leyes que van a incentivar la donación. La primera ley que dictó, digamos, una instauración o definiciones en cuanto a qué hacer con los componentes anatómicos, la donación y trasplante fue en 1988, pero fue hasta agosto del 2016 con la ley 1805 en que se amplió esta presunción legal de donación y prácticamente todos somos potenciales donantes a menos de que hayamos dicho o tengamos una voluntad anticipada de rechazo de órganos. Entonces, en este momento todos somos potenciales donantes. Y esto pues es muy bueno, pero desafortunadamente quiero contarles que a pesar de todo esto que se ha intentado hacer, Colombia sigue en esta franja azul. Esto no sé cómo se hace. Bueno. Okay. Esta franja azul que están viendo acá. La franja azul son los países que tienen una tasa de donación baja. Para Colombia la tasa de donación es 6.45 por millones de habitantes. Si evaluamos España, que es el líder en donación, y Estados Unidos, pues si ustedes ven la diferencia es bastante abismal. Para España 41.73, para Estados Unidos 39.1. Y si vemos entonces cuál es la tasa anual de trasplantados para Colombia, es de 23.5, que va en ascenso, sí, pero miren en España, 115
0.31 por millones de habitantes. Esto quiere decir que nos llevan bastante ventaja, ya nos llevan más de 20 años, pues digamos, en esta terapia que les voy a mostrar, pero esto, digamos, no es desalentador, simplemente es el reto que tenemos nosotros, no solamente, digamos, los intensivistas, sino que esto prácticamente es un reto que tenemos nosotros, la población colombiana, de mejorar esa tasa, tanto de donante como de trasplantados. Entonces, pues, ¿qué pasó en el año 2022? En el 2022 hubo un total de donantes de 332. De esos donantes se logró trasplantar 1.190 pacientes, pero vean la línea amarilla, la línea naranja que va en ascenso. 3.663 pacientes siguen esperando un órgano, siguen estando en lista de espera. Y otro dato crítico que les quiero compartir es que de estos 3.663 pacientes, 110 personas murieron esperando un órgano. Entonces, esto es una problemática tanto individual como familiar y social, y nos incluye. Eso es un problema de salud pública, dado que los pacientes usan múltiples hospitalizaciones, terapias de alto costo, entonces nos incluye a todos. Es por eso que, digamos, desde el 2010, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Sociedad de Trasplantes y la Organización Nacional de Trasplantes de Europa ha intentado, pues, digamos, como tener principios y guías para poder, digamos, dar como principios para las naciones para poder tener esta autosuficiencia que tanto les hablo. Entonces, desde el 2010, no solamente hablamos de la prevención, del tratamiento, de las enfermedades crónicas, sino que también las organizaciones y las naciones tienen la responsabilidad prácticamente de lograr esta autosuficiencia y de generar que el paciente que es potencial donante se convierta en un donante efectivo. Es así como desde el 2010 se viene hablando que tanto la muerte encefálica como la muerte circulatoria son estrategias para poder, digamos, tener y suplir las necesidades de los órganos, y afirman pues que son fuentes prioritarias de órganos. Y es así como el ECMO llega a este nuevo escenario que es la donación. Tradicionalmente el ECMO, que ustedes ya saben pues qué significa el ECMO, que es un soporte extracorpóreo por membrana de oxigenación, estaba pues para los pacientes como puente a trasplante, puente a recuperación, puente a cirugía, puente a decisión. Pero el ECMO desde hace 10 años viene, digamos, expandiéndose como terapia y ya está en la parte de la donación. Entonces, el ECMO lo que va a hacer prácticamente es generar un tiempo de reacondicionamiento de los órganos, como los vamos a ver, y se ha descrito tanto para pacientes en muerte encefálica como en pacientes con muerte circulatoria. Entonces, para hablar del ECMO y muerte encefálica, quise traerles un caso que tuvimos en la Fundación Cardiovascular. Es una paciente de 35 años que sufrió un accidente de tránsito en calidad de conductora. Presentó un politraumatismo, presentó un hematoma subdural izquierdo que generó un efecto de masa, una desviación de línea media, etcétera. Recibió todo el manejo oportuno, manejo inicial, pero desafortunadamente la paciente evolucionó a muerte encefálica y ella quería ser donante. La familia sí lo sabía. Entonces nos alertan como grupo para la posibilidad del rescate de esta paciente en muerte encefálica. Pero ustedes saben que, digamos, la fisiopatología de los pacientes que están desarrollando esta muerte encefálica es una fisiopatología bastante difícil, porque es que no solamente es la afectación a nivel cerebral que va a generar este edema cerebral como lo estamos viendo, claramente esa lesión primaria, que en el caso de la paciente era traumática, genera una lesión celular irreversible, genera prácticamente, entonces vemos que va a generar un edema cerebral, una inflamación, un aumento de la presión intracraniana, y este aumento va a sobrepasar los mecanismos compensatorios, llegando entonces a perderse la autorregulación y finalmente generar entonces esta hipertensión. ¿Cómo me devuelvo? Perdón. Generando entonces la hipertensión endocraniana, que es la ya conocida, pues que genera entonces la respuesta simpática, una tormenta de citoquinas y pues finalmente la afectación de los órganos tanto cardíaco como pulmonar. Entonces pues este es el choque cerebral que tanto nos hablaba nuestro querido doctor José Nel Carreño, en donde el paciente con edema cerebral se mete en un círculo vicioso de hipertensión endocraniana, disfunción ventricular, hipoperfusión cerebral y sigue el ciclo vicioso. Entonces en los pacientes con muerte encefálica vamos a tener múltiples complicaciones, que está el rol del intensivista para tratarlo, y el rol del intensivista es muy clave porque es el que va a brindar el tiempo. En ese tiempo va a generar un equilibrio homeostático y va a intentar compensar todas estas alteraciones y complicaciones que presenta el paciente
pues intentando, digamos, preservar la función orgánica. Pero ¿qué pasa en estos pacientes? Ustedes ven que el 80% de los pacientes sí o sí van a tener una hipotensión, y esto hace que para lograr estas metas que tanto hablamos de donante en muerte encefálica, pues tengamos que usar soporte vasopresor, soportes inotrópicos, manejo hídrico agresivo, etcétera, y esto genera que en algún momento vaya a tener no solamente un soporte vasopresor, sino múltiples soportes vasopresores. Es así como esta paciente se encontró con triple soporte vasopresor a unas dosis bastante altas, un soporte ventilatorio prácticamente pues con parámetros altos, y ustedes ven arriba, en la parte de arriba, van a ver cómo estaba ese desequilibrio homeostático, una hiperlactatemia severa, una acidosis metabólica severa, y prácticamente esta paciente inicialmente pues se consideró que no era candidata por el múltiple soporte vasopresor, la inestabilidad hemodinámica, no teniendo las metas del donante, y pues se descartó. Y esto pasa mucho en Colombia. En Colombia lo que se ha reportado es que el 40% de los pacientes que están como potenciales donantes en muerte encefálica se van a descartar por el rechazo y la inestabilidad, por la inestabilidad hemodinámica que presentan esos pacientes. Y es aquí donde el ECMO funciona y hace pues digamos su papel. El ECMO prácticamente pues digamos va a ser todo esto sacado pues de casos y de series retrospectivas, pero son datos y los datos hay que saberlos utilizar. Entonces vemos que dentro de las indicaciones para el ECMO venoarterial en los pacientes con muerte encefálica van a ser lo que ustedes pueden tener en la unidad de cuidado intensivo usual: paciente con triple soporte vasopresor, en que no se logre tener estas metas de tensión arterial media, estas metas de perfusión tisular, no se logre tener un equilibrio hemostático, y vemos entonces que los pacientes que tengan una presión arterial sistólica por debajo de 90, una presión arterial media por debajo de 60 y múltiple soporte vasopresor van a ser pacientes que se pueden iniciar un soporte con el ECMO venoarterial. Y para el ECMO veno-venoso, pues vamos a tener un paciente con un trastorno de oxigenación severo, una acidosis respiratoria y parámetros altos ventilatorios. Hay una tercera indicación, que son los pacientes que están de pronto en un centro, digamos, de baja complejidad y que requieran ser trasladados para, digamos, un centro de alta complejidad y generar, pues, digamos, la indicación en servicios de trasplante. Esas son las 3 indicaciones que tenemos para el ECMO. Y entonces, ¿cuándo ponerlo? Cuando sea lo más pronto posible. Entonces, efectivamente, se alertó la paciente, se rechazó inicialmente, pero cuando se habla con el grupo ECMO, pues se traslada el grupo ECMO hacia la institución donde estaba el paciente, se inició la canulación en un ECMO venoarterial. ¿Y esto para qué? Lo que queremos con el ECMO venoarterial prácticamente es brindar un soporte circulatorio, generar una estabilidad hemodinámica, disminuir el uso de soporte vasopresor, generar un intercambio gaseoso y de oxigenación, estabilizar esta perfusión tisular, y lo más importante y lo que más nos gusta a todos es generar ese metabolismo aerobio, ese equilibrio hemostático. ¿Todo esto para qué? Para evitar la progresión de la disfunción multiorgánica, recuperar, reacondicionar estos órganos que están sufriendo, porque claramente pues con todos esos soportes vasopresores sí o sí los órganos van a sufrir. Entonces, eso es lo que se ve en la literatura. La literatura, pues, como les cuento, no es, digamos, pues, estudios muy fuertes, pero de todos modos, igual, vemos que en esta hospital de China, que se empezó en el 2011, digamos, como el incentivo de programas con pacientes de muerte encefálica y soporte ECMO, vemos que la tasa de donación se logró aumentar del 2011, que no se utilizaba, al 2014, que ya, digamos, se instauró el programa, y pasó de una tasa de éxito de donación de 44 hasta 86%. Cuando se evalúa el grupo de los pacientes que usan soporte vasopresor a muy altas dosis versus los pacientes que están solo soportados con ECMO, la tasa de disfunción primaria del injerto es menor, y la tasa de insuficiencia hepática primaria no se reporta. Y algo importante que también reportó ese estudio es que el tiempo de estadía en hospitalización o en UCI es menor. Entonces, digamos que hasta ahora, pues digamos que los reportes son muy buenos en cuanto a mejorar y preservar la parte, digamos, de los órganos. Además, las complicaciones, si ustedes ven en este otro estudio, las complicaciones también son menores reportadas o son similares a los pacientes que tienen pues solamente soporte farmacológico. Y otra cosa importante que vemos en esta parte de acá es que no solamente es para riñón e hígado, sino que también con el ECMO se puede lograr recuperar corazón. Incluso, digamos, la probabilidad de tener, digamos, la recuperación de más de 4 órganos aumenta 2 veces
pues colocando el soporte del ECMO en esos pacientes con muerte encefálica. Y pues, ¿qué fue lo que finalmente pasó con el paciente? Después de canularse, y pues obviamente esto no es de una persona, son un grupo multidisciplinar que va a trabajar por el paciente, se logró entonces tener un equilibrio homeostático, se logró depurar ese lactato, se logró tener pues, digamos, la compensación de toda su patología y su perfusión tisular adecuada. Al final de esta paciente se lograron rescatar los 2 riñones, el hígado y el corazón. Entonces, el ECMO como estrategia temprana es una estrategia práctica y segura para los pacientes con muerte encefálica. Adicional a eso nos va a permitir obtener órganos y aumentar el pool del donante, que es lo que necesitamos. Y lo más importante es que tiene tasas similares en el postoperatorio y un menor tiempo de hospitalización. Hasta ahí, digamos que es la parte de muerte encefálica y ECMO. Viene otro tema, digamos que es bastante controversial, bastante polémico en la parte de bioética, pero digamos que no es nuevo y cada vez toma más fuerza a nivel mundial, que es ECMO y muerte circulatoria. El ECMO y muerte circulatoria, pues hacemos referencia a la donación en asistolia controlada. La donación en asistolia controlada prácticamente se define como consiste en la utilización de estos órganos de aquellos pacientes que van a estar teniendo una patología irreversible, catastrófica, y que adicional a eso se define que por su pronóstico malo, su nulo pronóstico, va a tener entonces la necesidad de una adecuación y un retiro controlado de su soporte vital. Entonces, en los pacientes con esas patologías catastróficas se va a definir, como lo vamos a ver a lo largo de las diapositivas, unos protocolos para definir que este paciente está cursando con algo que no es fútil, y entonces con ese sentido se van a ofertar como posibles donantes y vamos a considerar que una vez se obtenga, pues digamos, el permiso de donación y demás, se inicia el protocolo de donación en asistolia controlada para finalmente que presenten una parada cardiorrespiratoria, muerte, y una vez diagnosticados la muerte circulatoria podamos rescatarlos como posibles donantes. Entonces, les cuento que esto no es nuevo. Los órganos inicialmente eran de muerte circulatoria. El primer trasplante cardíaco del 67 fue de un donante de muerte circulatoria, pero pues cayó en desuso claramente por, pues no había una buena terapia de inmunosupresión, había una alta tasa de rechazo, el tiempo de isquemia caliente era muy alto, y esto hace que se caiga en desuso la muerte circulatoria, y con el diagnóstico de muerte encefálica pues prácticamente ya no se utiliza. Pero desde el 90 el interés pues se recobró, y una vez digamos que se recobró este interés, desde el 92 ya se hablan de protocolos, en el 95 se define una clasificación de Maastricht, que se los voy a mostrar, se actualiza en el 2011 y en el 2013, incluyendo una quinta categoría, que es los pacientes que están pidiendo eutanasia. Entonces, para nosotros en este momento, para la charla, vamos a hablar de los donantes tipo 3, prácticamente, pero pues quiero contarles que existen 5 donantes. Los azules oscuros son pacientes para donación en asistolia no controlada, que eso es otro tema, y los azules claros son los pacientes que son en donación en asistolia controlada. Son pacientes que en algún momento sí o sí van a tener un paro cardíaco, pero va a ser de manera, digamos, presenciada y esperable. Entonces, los donantes tipo 3 prácticamente son los que nos concierne para la donación en asistolia controlada, y el tipo 5, que es la eutanasia. Y esto pues se viene haciendo en múltiples países. En España toda la parte verde es los que ya cuentan con programas de donación, y vean este mapa mundi como también ya muchos países, no solamente en Europa, sino también a nivel mundial se han sumado, y actualmente más de 30 países ya cuentan con estos programas de donación en asistolia controlada. Vean que pues si evaluamos qué pasó en el 2021, de dónde vienen los donantes, pues el 78% de los donantes vienen de muerte encefálica, pero el 22% de los donantes son de donantes en parada circulatoria. Entonces, esto quiere decir que cada vez tiene más acogida esta terapia. Adicional a esto, para dejarlo más claro, eso es una paciente, pues no se ha hecho actualmente en Colombia, pero si se hiciera, sería la paciente candidata, 42 años, hemorragia subaracnoidea Fischer 4, ruptura de aneurisma de arteria cerebral media derecha, manejo con cranectomía, descompresiva, drenaje, etcétera. Se realiza también incluso una terapia endovascular, y esto es lo que a veces pasa con los pacientes. Se le trabaja tanto a los pacientes, pero desafortunadamente algunos no evolucionan hacia muerte encefálica, sino que se quedan en un estado comatoso. Y hay que evaluar si el paciente tenía pues digamos, tiene una voluntad de donar, si el paciente pues digamos va a tener un pronóstico fútil o malo o óseo. Entonces todo esto se va a evaluar, y si el paciente digamos está cursando con este cuadro, si no evoluciona hacia muerte encefálica, y si por sí el paciente tiene alto riesgo de morir y está soportada con un ventilador, con un soporte vasopresor, con un soporte nootrópico, terapia de reemplazo renal, etcétera, pues digamos que eso tampoco es calidad de vida.
Entonces, en estos pacientes son los que vamos a considerar prácticamente la posibilidad que sean posibles o potenciales donantes. Estas son las listas, no solamente son pacientes con patologías cerebrales, sino patologías también cardíacas y pulmonares que son, digamos, que tengan un pronóstico desfavorable. Entonces, el primer paso, que es la decisión. Entonces, acá es el otro rol del intensivista. El intensivista prácticamente es el que va a ayudar a definir si este paciente, pues obviamente por medio de sus conocimientos, los scores de severidad, si es una posible potencial donante. Y el intensivista no puede estar solo, tiene que ser acompañado entonces de un equipo multidisciplinar para poder tomar esta decisión, y no es la decisión de donar, es la decisión de retirar o de adecuar el soporte que tiene el paciente, de adecuar esa terapia y reorientar. Esta no es la primera decisión, es adecuación del esfuerzo terapéutico y con el fin de que, digamos, pues se le dé una muerte digna al paciente. Entonces, va a ser el intensivista con un grupo multidisciplinar afines a la patología del paciente, quien por medio del bien superior van a definir esa decisión. Una vez tomada esta decisión, que claramente tiene un marco legal, como la resolución 229 de 2020, que es pues prácticamente la ley de muerte digna, entonces vamos a evaluar si además de eso la paciente quería donar. Entonces tenemos que saber si la paciente tiene una voluntad anticipada o cuáles eran sus deseos o cuál era su autonomía. Es así como la donación tiene que ser parte integral en cuanto a la parte de la atención al final de la vida, y estos pacientes van a estar en la parte de cuidado intensivo. Entonces, una vez que ya se toma la primera decisión de adecuación del esfuerzo terapéutico, reorientación, y se define que esa paciente cumple las condiciones para ser posible candidata, se activa al coordinador de trasplante. El coordinador de trasplante va a tener la segunda decisión, que es la decisión de donar. Entonces, la decisión de donar va a ser a cargo del coordinador de trasplante, porque digamos que no puede tener, el coordinador de trasplante no puede estar en la primera decisión, porque ahí habría un conflicto de intereses, y entonces es el coordinador de trasplante quien va a hablar con la familia, ahí también puede ser el intensivista, y van a definir entonces por medio, digamos, de la voluntad anticipada, la consulta a la red data del Instituto Nacional de Salud y también el consentimiento sustituto si no existe ninguno de los anteriores, sabiendo si el paciente quiere o no donar. Si el paciente rechazó en algún momento de su vida o dijo no quiero donar, eso hay que respetarlo, pero si el paciente desea donar y si su familia desea donar, hay que intentar de todas las maneras para poder lograr cumplir el deseo del paciente y poder beneficiar a muchos pacientes que están en lista de espera. Entonces, una vez se toma la decisión, se firman consentimientos informados, entonces se realizan pues todas las pruebas, igual que muerte encefálica, la solicitud de donación, etcétera, y una vez que ya se define que el paciente sí sirve como potencial donante, se lleva entonces a las salas de cirugía. En las salas de cirugía, digamos que ha sido como reportado el sitio como más óptimo para hacer este procedimiento de donación y una sistolia controlada, pero también se puede hacer en la UCI inicialmente y luego pues ya se traslada al quirófano. Pero realmente digamos que el quirófano es como el sitio más tranquilo y preciso para el paciente, para que tengan todo listo, para que el equipo quirúrgico esté presente y para que la familia también esté presente. Inicialmente en el procedimiento va a estar el intensivista, el paciente y la familia. En esta primera parte se va a dar una sedación para el confort del paciente, porque el paciente sigue siendo paciente. Hay que darle sedación para que no tenga dolor, para que tenga una muerte digna, para que no tenga disnea y no sufra. Esto tiene que ser basado por un hipnótico y un opioide, pero no puede ser un relajante neuromuscular, y si está presente un relajante neuromuscular hay que esperar que termine su efecto para poder, digamos, iniciar este protocolo. Esto es prácticamente organizado, esto no es como de un día a otro, de un momento a otro, no, esto es organizado de una manera muy tranquila, muy respetuosa con el paciente, porque hay que respetar la dignidad del paciente. Adicional a eso, pues ya que tiene la sedación el paciente, se va a realizar una canulación premortem. La canulación premortem puede ser premortem o postmortem, se recomienda premortem para disminuir el tiempo de isquemia caliente, y simplemente es la colocación de unas cánulas en la arteria y en la vena femoral. No van a estar conectadas al ECMO, van a estar clampeadas, no va a estar funcionando el ECMO, simplemente es para evitar que cuando el paciente se muera tenga que hacerse la canulación, o sea, se hace antes de la muerte para poder, digamos, disminuir tiempos, porque el tiempo son órganos. Entonces se clampean las cánulas y se administra un bolo de heparina para evitar entonces la coagulación microvascular de los pacientes. Finalmente, cuando ya por fin el paciente tiene todo listo, cuando ya el paciente, digamos, el equipo quirúrgico que está en otra sala, porque no puede estar en ese momento, ya tienen todo, digamos, como en orden, el intensivista, que es el que va a estar al lado del paciente, va a realizar el retiro controlado del soporte vital. Y lo digo controlado porque es que esto no es como, digamos, quitarle todo ya, sino que se va a ir retirando poco a poco,
se retira los soportes vasopresor, se estuvo al paciente y se espera. Se espera que el paciente, pues digamos, obviamente, al estar dependiente de ese soporte ventilatorio o al estar dependiente del soporte vasopresor, vaya a tener una inestabilidad hemodinámica y un pronto paro. El plan es que el paciente en los primeros 120 minutos del retiro controlado del soporte vital, pues tenga la parada circulatoria. Entonces se van a hacer una monitoría escrita de los signos vitales y de los tiempos. Entonces esta monitoría escrita de signos vitales y de tiempos es muy importante, ya que necesitamos saber cuánto es el tiempo de isquemia caliente funcional, que nos va a hablar de cuáles órganos yo puedo utilizar, y cuánto es el tiempo de isquemia caliente total. Entonces ese prácticamente es como todo lo que se hace. Se retira de manera controlada el soporte vital, se espera, digamos, que el paciente se ponga hipotenso, inestable, demás, y vamos a, digamos, a monitorizar en qué momento se hace la hipoperfusión significativa. Hablamos de hipoperfusión significativa cuando el paciente tiene una presión arterial media por debajo de 60, una presión arterial media por debajo de 50, una sistólica por debajo de 60 o una saturación por debajo de 80. En este momento hablamos de hipoperfusión significativa y aquí se empieza a contar el tiempo de isquemia caliente funcional hasta el momento de la preservación. El tiempo de isquemia caliente total es desde el retiro controlado del soporte vital hasta la preservación. Esos dos tiempos son importantes y van a estar monitorizados y anotados por las personas que están ahí. Luego de que se dé la hipoperfusión significativa, sí o sí va a llegar la sistolia, y una vez que se dé la sistolia se debe hacer un momento de espera para poder, digamos, dar el diagnóstico de muerte circulatoria. ¿Por qué espera? Porque necesitamos estar completamente seguros que el paciente no se autorresucite, no presente signos de vida y que el paciente sí o sí esté muerto. Entonces, una vez esta parada circulatoria, se da el diagnóstico de muerte, ya vamos a hablar del tiempo de no tocar, y el diagnóstico de muerte va a ser dado por el intensivista, o sea, prácticamente el intensivista va a estar acá, o esos como los protocolos que tienen en España. Y pues luego de que se dé el diagnóstico de no tocar, ahí sí podemos hacer la preservación y la futura extracción. Entonces, para el diagnóstico de muerte circulatoria, como les dije, hay que esperar 5 minutos y observar entonces una ausencia de pulso en la curva de la línea arterial, una línea plana, prácticamente asistolia, una ausencia de respiración y una ausencia de respuesta a estímulos. Esta es la definición de muerte circulatoria y eso es lo que el intensivista va, digamos, a poder evaluar en esos pacientes al esperar estos 5 minutos. Y entonces, adicionalmente, los protocolos dicen que se debe realizar un ecocardiograma a la cabecera del paciente para estar completamente seguros que la válvula aórtica no está eyectando, no está teniendo ningún flujo y no hay ninguna apertura para que en ningún momento se esté perfundiendo a nivel cerebral. Y es que de la muerte circulatoria, si por más de 5 minutos el paciente está en asistolia, no hay flujo cerebral, va a llegar sí o sí en la muerte cerebral. Entonces, si esperamos estos 5 minutos, no se autorresucita el paciente, confirmamos por los criterios de diagnóstico de muerte circulatoria que el paciente pues ya tuvo su defunción, el paciente pues va a prácticamente tener a final, después de 5 minutos, el cese irreversible también de las funciones cerebrales y ahí ya podemos hablar entonces de que el paciente ya es digamos, ya está muerto y ya puede considerarse, pues, digamos, para la parte de la donación. Ese tiempo de espera o el tiempo, digamos, de no tocar depende de la legislación de cada país. Hay tiempos muy cortos de 2 minutos, hay tiempos muy largos de 20 minutos como en Italia, pero pues digamos que en general se recomiendan 5 minutos de espera, que es lo que se ha definido, digamos, por la mayoría de países para considerar el diagnóstico de muerte circulatoria. Y es que, como les contaba, nosotros hay que respetar la ley del donante muerto. La ley del donante muerto prácticamente es que yo no puedo extraer órganos, digamos, la extracción de órganos no puede conllevar a que el paciente fallezca y adicional a eso yo no puedo extraer órganos de pacientes vivos, solo los puedo extraer de pacientes fallecidos. Por eso, pues, digamos que soy muy insistente en esos 5 minutos de espera porque hay que poder determinar que el paciente sí o sí presentó la muerte circulatoria. Pues ya para, digamos, completar la parte, digamos, del protocolo, vienen los protocolos de preservación. Anteriormente hablábamos, digamos, de una extracción súper rápida, entonces el paciente se diagnostica en muerte circulatoria y ya puedo, digamos, dar el protocolo de preservación. Actualmente hablábamos, digamos, de la preservación por ECMO, que es la que estamos hablando el día de hoy, y prácticamente lo que vamos a mirar es que una vez se diagnostica, se inicia el ECMO y se va a perfundir ya sea la parte toracoabdominal o ya sea la parte abdominal, dependiendo de los órganos que yo vaya a rescatar.
Entonces, esta perfusión normotérmica puede ser tanto de la parte torácica como abdominal, o incluso puede ser hipotérmica o puede ser mixta. Eso ya depende, digamos, de los protocolos de cada grupo quirúrgico. Muy rápidamente, entonces, lo que se hace en un ECMO toracoabdominal es que el paciente se diagnostica la muerte, ya el paciente está canulado, y una vez el paciente se diagnostica la muerte, se hace una esternotomía en línea media, se clampean todos los vasos supraórticos para evitar la perfusión cerebral, y ahí sí se inicia el soporte del ECMO venoarterial. Este soporte se va a iniciar para que podamos perfundir, reacondicionar, generar un equilibrio hemostático de esos órganos y poder, digamos, rescatarlos de manera programada, tranquila, evaluar cómo están los órganos de manera macroscópica, toma de laboratorios y demás, y de esta forma podamos, digamos, recuperar más número de órganos. Este, pues, digamos que es un tema muy largo para hablar, me gustaría mucho hablarlo, pero pues no puedo. Pero pues finalmente esto es como el protocolo de la parte toracoabdominal. Para la parte abdominal solamente queremos rescatar órganos abdominales. Entonces el paciente lo que se va a hacer es, digamos, el paciente, digamos, se inicia, se diagnostica la muerte, ya está canulado en ECMO venoarterial, pero se coloca un balón de oclusión intraaórtica. Este balón de oclusión intraaórtica me va a servir para aislar prácticamente la perfusión y que la perfusión sea solamente a nivel localizado, a nivel abdominal, que es donde yo quiero. Entonces, el paciente una vez se diagnostica la muerte y ya tiene su balón de oclusión intraaórtico, entonces se insufla este balón, y una vez que ya está insuflado el balón y lo corroboro por la presión radial a nivel de la arteria radial izquierda, mirando que haya un flujo continuo por debajo de 20, o sea que prácticamente todo esto de arriba no haya perfusión y todo esto de abajo por medio de la presión de la arteria femoral digamos, teniendo un flujo continuo por encima de 60 milímetros. Entonces prácticamente acá, por medio de estas dos monitorías de las líneas arteriales, me va a definir que sí o sí el paciente en este momento, digamos, está perfundiendo solamente la parte abdominal. Entonces, una vez, digamos, ya estoy completamente segura que este balón de oclusión está funcionando, inicio el ECMO venoarterial. Entonces, el ECMO venoarterial en la parte abdominal y la parte torácica, finalmente lo que queremos es esto, que los pacientes que sufran, digamos, ese tiempo de isquemia caliente, que sufren estos órganos, pasen, digamos, de estos órganos que se ven hipoperfundidos, malos, a que tengan un tiempo de reacondicionamiento. El ECMO pues va a llevar prácticamente oxigenación, se va a generar un equilibrio hemostático, como ya les comentaba, y vamos a tener unos órganos rosados y digamos que el pool del donante o los pool de órganos pues van a ser cada vez mejor. Finalmente, pues la supervivencia, digamos, en donación en asistolia controlada, pues inicialmente para la parte, digamos, de pulmón siempre ha sido bueno, para la parte del hígado inicialmente no era tan buenos los resultados, pero digamos desde que se está utilizando estas herramientas o esta perfusión regional normotérmica con la parte del ECMO, pues ya digamos que la supervivencia y las complicaciones cada vez son menores, el uso de la extracción súper rápida prácticamente ya no se usa, y lo que se hace es la perfusión regional normotérmica. Entonces vemos que, digamos, la supervivencia de los diferentes órganos pues es muy similar a los pacientes que tienen muerte encefálica normal, y de esta forma pues podemos, digamos, poder tener una mejoría en esas terapias. Finalmente, como conclusión, la escasez de órganos es un problema de salud pública. Colombia debe migrar a nuevas estrategias para lograr la autosuficiencia de órganos. La donación debe ser incluida dentro de la atención y manejo de los pacientes que están al final de la vida. El soporte de ECMO puede aumentar el número de donantes potenciales y convertirlos en donantes reales, tanto para muerte encefálica como para muerte circulatoria. Y finalmente, nosotros, como digamos la parte, digamos, médica, tenemos que crear protocolos y pues, digamos, como proyectos para poder impulsar nuevas leyes que también avalen el uso de esta donación en asistolia controlada, porque prácticamente hace más de 20 años es una realidad en todos los países. Entonces, en Latinoamérica prácticamente no hay donación en asistolia controlada. Y esto es pues lo que yo tenía para el día de hoy. Realmente, pues muchas gracias por la atención.